es decir, cómo se abre el cuento. Ahí está, me parece que está la clave. En los relatos de Eduardo Reime, he tomado mucho interés en este aspecto y veo pues de que la primera oración de todos los cuentos ya es el planteamiento de un conflicto. Por ejemplo, en el primer cuento, usted ha hecho lo que ha podido Müller, dice, el hecho ocurrió en una de esas mañanas absurdas, a 10 días de mi cumpleaños número 70. Estaba, aún lo recuerdo, rumbo a la biblioteca que poseo en el primer piso de mi casa. El hecho ocurrió en una de esas mañanas absurdas. Al emplear la palabra absurda, no es una mañana cualquiera, es una mañana absurda. Es decir, nos está introduciendo a un contenido absurdo, al desarrollo de algo que en cierta forma, ¿no?, va a tener las características de un hecho absurdo, como muy bien lo dice en la primera línea. Y efectivamente, al leer el relato, vemos pues que es un relato donde se desarrolla una historia interesante. Y lo que leo también, y lo que no leo, sino lo que en donde pongo mi atención, es en el último párrafo, cómo cierra el cuento. Y ese cuento se cierra así: ahora sí, Ernesto, y ya te respondí, carga el revólver Smith Wesson que escondes en el bolsillo derecho y dispara. Aunque no me creas, te he estado esperando. Tanto la primera oración que abre el cuento como esta última nos indica pues esta característica fundamental del cuento, el conflicto. En todos los otros relatos de este libro, se inicia pues, todos los cuentos se inician con el planteamiento de un conflicto. Por ejemplo, en La agonía de hablar por las noches, dice, las noches siempre traen sorpresas, así que luego de salir a la calle por casi 3 horas me encontraba listo para sumergirme en la oscuridad de esta extraña ciudad. Hay el planteamiento de un conflicto. Bueno, esta es la primera nota que quiero señalar en la lectura de estos 5 relatos. Pero no solamente es esta forma de la presentación del cuento, sino también quiero incidir en el lenguaje. La obra narrativa es una obra de arte. Y es una obra de arte que se hace con palabras. No es simplemente una crónica periodística. No es simplemente un ensayo. Si es que nosotros consideramos que un relato, que un cuento es una obra literaria, es una obra de arte, lo fundamental del arte no es la transmisión de conocimientos, sino lo fundamental de una obra de arte es estimular al lector para proporcionarle una emoción estética. Y esta emoción estética se logra con el uso artístico de la palabra. Nosotros utilizamos el lenguaje todos los días, pero desde el momento que utilizamos ese lenguaje
para escribir, a esta palabra le estamos dando un valor agregado, que es su sentido poético. Y efectivamente en estos relatos, en estos cuentos, vemos pues que hay un magnífico uso de la palabra. La palabra no solamente sirve para ponernos en contacto con un acontecimiento, sino que la palabra por sí misma ya nos está produciendo una sensación de emoción estética. Esto no quiere decir que yo me refiera a lo que la gente comúnmente habla de sentido de prosa poética. Parece que la gente confunde. Creen que hacer prosa poética es llenar el papel con frases bonitas. No, me refiero a otro tipo de sentido poético de la palabra. Me refiero a la entonación. Esta entonación señalada por un artístico uso de los signos de puntuación que dan la entonación al periodo.